Señoras y señores, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal. Es un enorme placer saludarles y más en una ocasión como hoy, en la que nos permitimos el rato para salir de la zona de estrés y vamos a la zona de confort, a hablar de cosas que nos agradan, que nos divierten, que nos hacen mejor el paso de los días, siempre con responsabilidad, pero bueno, también con mucho entusiasmo y es para hablar de whisky el día de hoy, como siempre lo hacemos con nuestro queridísimo The One Glass Man, Werner Glass, está aquí con nosotros. Aplausos para Werner. Bienvenido, Werner, otra vez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Neomar. Como siempre, un placer acompañarte a ti y a la audiencia para hablar de un tema tan agradable como es el whisky, el mundo maravilloso del whisky que siempre nos sorprende con más y más complejidad. Así es, Werner, y mucha gente, además, te lo comentaba antes de arrancar este video, hay un grupo de personas, un par de personas que llegaron a nuestro canal por el último video que hicimos, que fue una cosa así como un rompemitos, ¿no? Fue tratar de desmitificar, desacralizar, es la palabra, todo lo que tiene que ver con esa megamarca en el mundo del whisky escocés de Malta, el single malt, Macallan. Tratamos de desmitificar Macallan en el último video y en ese sentido llegó pues gente que dijo o aportó cosas interesantes además a propósito de nuevas sugerencias para ampliar el paladar, para ampliar la nariz también con respecto a alternativas que se pueden dar a Macallan, que como ustedes saben pues es un coloso dentro de la industria en términos de marketing, en términos de posicionamiento, de calidad. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro planteamiento, pero el día de hoy, Werner, nos ha convocado un nuevo tema en esta junta permanente que tenemos para analizar los temas del whisky, sobre todo del whisky escocés, pero a veces hablamos de bourbon también y hablamos de whisky japonés, sobre un viejo tema que hay sobre cómo comenzar en el mundo del single malt. Y entonces es muy fácil dar la respuesta. Nosotros ya de hecho la hemos tratado de dar por la vía más facilita, por el camino más cortico que uno puede tener para arrancar con el whisky de Malta cuando uno viene del mundo de Johnny Walker, de Buchanan's, de Chivas Regal, de lo que sea, de todos los blends. La respuesta más fácil y más corta es decirle a la audiencia, váyanse con Glenfiddich, con Glenlivet, o váyanse incluso con Glenmorangie, que son los, digamos, unos single malts que tienen muy buena disponibilidad, son relativamente buenos y son económicos. Pero el día de hoy vamos a tratar de profundizar un poco más el ejercicio y de decirle a la audiencia cuáles son tus recomendaciones y por qué de otros 5 whiskies que no tengan que ver con el tema de la economía, sino que sí, cuiden el bolsillo, pero que también amplíen un poco el rango para que la gente salga de Glenlivet, de Glenfiddich y vaya hacia nuevos whiskies cuando trata de incorporarse al maravilloso mundo del whisky de Malta. Así que, ¿qué te parece si desde ya arrancamos con este conteo, estas sugerencias de whisky de Malta que la audiencia tiene que probar? Bueno, mira, Neomar, me parece un tema extraordinario y muy interesante. Esto es verdad, eso de los tres Glens. No son los únicos Glens en el mundo de las maltas, pero los tres Glens más conocidos. Y vale recordarle a la audiencia que la expresión Glen significa en gaélico valle. Y es que muchas destilerías originalmente las ubicaron en valles perdidos entre las montañas para escapar, como eran emprendimientos ilícitos que no pagaban impuestos, para esconderse del fisco, ¿no? Y entonces por eso es que muchas destilerías se encuentran localizadas en esos valles y algunas están nombradas en honor a ese tipo de topografía, y de ahí vienen marcas como Glenfiddich, Glenlivet y Glenmorangie, que son las marcas tal vez que la gente cuando piensa pasarse de blends hacia single malt se encuentra con esas tres, y también tienen la virtud de que tienen un precio más o menos razonable. Por ejemplo, aquí en la Florida, cualquiera de esos blends en su versión de 12 años anda por los $30, $35, que ya lo ponen a competir directo con un Johnny Walker 12 años o con un Buchanan 12 años. De manera que son muy ubicables y su precio es razonable. Ahora, ¿cuál es la meta para hoy, para nuestra audiencia? Que si está viendo este programa es porque le interesa explorar un poco más. Claro. Esos tres Glens son whiskies que están filtrados en frío,
embotellados a 40 o a 43% de alcohol, no más, y probablemente ajustados con color de caramelo. Es decir, están embotellados para el mercado masivo y cumplen un rol, no son malos, son muy buenos, cumplen un rol, que son whisky fáciles de tomar, recuerdan a manzanas o a peras con algo de vainilla, algo de dulce, y cumplen una función social muy precisa. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy aquí? Investigar el mercado y decirle a nuestra audiencia qué se puede conseguir a precios razonables, pero que sean whiskies embotellados al natural, a un grado alcohólico un poco más alto y que tenga características de sabor un poquito más complejas, que claro, algunos les gustarán más, otros gustarán menos, pero son un reto al paladar para ir adentrándose en este proceso tan apasionante del single malt. ¿Qué te parece ese planteamiento? Excelente, Werner, porque cuando tú le hablas a la gente de whisky de Malta, empieza pues el esnovismo, empieza el temor de que la cartera empiece a temblar y mucha gente se corta. Mucha gente dice, no, es muy caro. Y entonces, bueno, se producen dos situaciones. La primera la acabo de describir, que es, bueno, si eso es así, o sea, si es muy caro, déjame quedarme en la zona de confort, entonces compro solamente y no salen de allí. Se quedan con Glenfiddich o con Glenlivet. Generalmente son estos dos, uno más hacia las manzanas, otro más hacia las peras, y de allí no salen porque dicen, bueno, no, es que es lo que puedo dentro del whisky single malt, es lo que puedo pagar, porque está más o menos parecido a lo que vale una botella de un blend 12 años, nuestro blend de 12 años, nuestro benchmark, como llaman, o sea, nuestro, digamos, comparativo general, siempre es Johnny Walker Black Label, ¿no? Ese va a ser, no sé, $30 Black Label, $30 más o menos Glenfiddich 12 años, $30 Glenlivet 12 años, ¿no? Entonces, por allí se va a quedar esa gente. Esa es la primera situación. Y la segunda es que luego hay un espectro tan amplio dentro de lo que es la cantidad de destilerías que hay en Escocia que producen Malta. Entonces la gente no sabe por dónde comenzar. Y dicen, bueno, pero es que si arranco por aquí, además entonces me están hablando que son $80, son $70. No, hay una opción, lo que podríamos llamar un entry level, ¿no? O una capa que te permite profundizar, salir ya. Esto es para la gente que ya conoció Glenfiddich, conocieron Glenlivet, y dice, ahora, ok, ¿cuál es el próximo paso que tengo que dar en esta ruta, en este camino, para el descubrimiento del single malt, sin arruinarme, sin romper el cochinito, como dicen por allí, sin partir los ahorros de la familia, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son esas opciones. Me parece por eso esto es un programa formidable, muy interesante, porque estamos como que haciendo el seminario, ¿no? Ya arrancamos con lo muy básico, ahora seguimos en lo básico, pero en lo básico ya un poquito más avanzado. Así que excelente, don Werner. ¿Puede usted disponer de las cámaras y de los micrófonos para darnos esa sugerencia? Perfecto, muchísimas gracias, Omar. Bueno, entonces fíjate, si el marco de referencia es Johnny Walker Black a $32 por allí, y por ahí mismo nos llevan los tres Glens. Yo me dediqué a la tarea de encontrar los mejores y más naturales whiskies de Malta que no excedan de $50. Es decir, todas estas 5 botellas que vamos a conversar hoy ranquean en precio entre 45 y 50, $52. Y ahí, y aunque esto no es barato, como hemos dicho en otras oportunidades, son precios bastante razonables para la calidad del producto que estamos recibiendo. Y vamos, yo creo que sin más, a empezar la lista con el primero de nuestras alternativas. Nuevamente, aquí la meta es no pasarnos de $50 y ofrecer una malta natural, sin colorante, de alto grado alcohólico y sin filtrado. Y la primera que te puedo ofrecer en esa categoría es Glencadam 10 años. Entonces, si la acepto. Glencairn, te voy a hacer una confesión. Primera vez que conozco de Glencairn. No lo conocía. Háblanos un poco de ese whisky. Bueno, fíjate, para empezar, fíjate lo que dice aquí, ¿no? Sin filtrado y sin color artificial, que es la clave de este ejercicio y que ha sido una suerte de la santísima trinidad de la calidad del whisky que tú y yo hemos venido hablando ya por mucho tiempo. Bueno, Glencadam es una destilería de los Highlands, típica característica de los Highlands en sabor y color. Inclusive fíjate que aquí, como ya sabemos que es un color natural, lo puedes evaluar. Acá no hay sherry, acá no hay barricas de vino, esto es puro barrica de ex bourbon americano,
muy dulce, pero no dulce simple, sino con una dulzura de vegetal, frutal, es muy aflorado y nuevamente embotellado al 46% se impone en el paladar. Y yo diría que otra cosa que tiene, sin hacer un review completo de esta botella aquí, pero yo te diría que una de las características que tiene es textura en boca, es muy aceitoso. De manera que este whisky es muy recomendable y es muy económico, claro. $45 no es poco dinero, ya hemos dicho, pero por la calidad intrínseca del producto resulta un precio muy razonable. Pero háblanos de la disponibilidad, porque me suena un poco escaso, porque yo no lo conocía. Bueno, fíjate, yo te diría, sin ánimo de sonar antipático para ciertas zonas del mundo, que el Glencadam es más bien muy, muy fácil de ubicar. Ok, Está muy bien distribuido. Es posible que en el mercado venezolano en este momento no sea un buen ejemplo, y lo ujú, lamento decir esto para el grueso de nuestra audiencia, pues estará probablemente en Venezuela. Bueno, todos están interesados en el país, pero algunos están localizados en el país. Y exacto. eso hace que este whisky pudiera ser difícil. Pero tú ya me has conversado en el pasado sobre marcas como Glenallachie y como Glenronach, que hasta Bunnahabhain, que están disponibles en Venezuela. Yo creo que Glencadam, si no está disponible hoy, no tendría razón de no estar disponible muy pronto, porque la distribución de Glencadam es bastante eficiente, bastante eficiente. Bueno, vamos a cruzar los dedos para que aparezca, así como los milagros, los deseos que cumplía la lámpara de Aladino, que aparezcan las botellas de Glencairn en Venezuela y que estén en el mercado disponible para que los aficionados al whisky lo podamos disfrutar. Ojalá que sea así. No tengo ninguna razón para pensar que la distribución sea limitada. No es una marca, a pesar de que algunas marcas van a ser un poco foráneas para el mercado venezolano, ninguna de las marcas que yo he traído aquí hoy son marcas difíciles. Ok, Todas son parte de conglomerados con sistemas de supply chain de distribución bastante desarrollados. ok. Y con esto entonces nos vamos a la segunda. Vamos a ver si has oído de esta. Yo creo que sí. Esta se trata de un whisky de la isla de Ayla, pero es una de, creo que hoy en día, dos excepciones de las 10 destilerías operativas en Ayla en este momento. Hay dos, y esta es la más conocida por eso, que embotellan whiskies sin peat, sin humo, sin notas fenólicas. Y se trata de Bruichladdich. A mí me ha llamado siempre la atención la presentación de Bruichladdich en esa botella, porque, no sé, me parece, a la vez que me parece bien funky, me parece como medio tema medicinal, parece un recipiente de leche de magnesia. ¿Tú te acuerdas de la leche de Parece, magnesia? parece un recipiente, pero si lo destapas no te va a recordar a la leche de magnesia. Eso te lo garantizo yo. Pero sí, tienes razón. Tiene el corte de la botella, que es relativamente nuevo este diseño, es Ok, bastante peculiar. Se supone que el color acuamarina, ellos lo que han tratado es representar el color de la bahía que está frente a la destilería. Un poquito ese es el leitmotiv del color azulito claro, como teal, que tiene la botella. Pero más allá de la apariencia de la botella, este whisky nuevamente, este está embotellado al 50% de alcohol, 10 años de edad, sin filtrado, sin color artificial y sin peat. Pero tú dirás, caramba, pero un whisky de Ayla que no tiene peat, ¿a qué sabe? Y efectivamente la respuesta es muy compleja, porque a pesar de que no tiene el humo típico de un Lafroig o de un Arbeck o de un Lagavulin, tiene notas salinas, costeras, minerales. Hay un humo, pero muy, muy bajito en el fondo. Y nuevamente, esta botella no llega a los $50 en la Florida, lo cual para la calidad, para el alto nivel alcohólico que tiene, de 50%, realmente es una ganga. Y yo Werner, creo que aclárame si estoy en lo cierto por el tema de la tipografía y la presentación. Esta es la misma gente de Port Charlotte, ¿no? esta es exactamente, esta es la misma gente de Port Charlotte. Port Charlotte es la versión con Pete de esta gente, ¿no? Me Mira, imagino yo. me estoy acercando aquí al Sí, pero no, mosaico de... este no es el de los lamentos, este es el No, no, muro no. Este, del este es el de gozo, las alegrías. de las alegrías, sí. Ahí está Port Charlotte, mira, que es una Eh, belleza de botella. La he visto acá, Port Charlotte, te comenté que la vi muy cara una vez aquí en Port, Venezuela, la única Port vez que la vi. Charlotte, interesante que tú hagas esta referencia porque Port Charlotte
es el hermano ahumado de Bruichladdich. Y y son hechos en la misma destilería. Mm. No, tú dirás, bueno, ¿y por qué no está en la lista? Porque el Port Charlotte es más caro, fíjate Es tú. más caro. Al ser un whisky con turba, es decir, con peat, va a ser más Sí. caro, Y ahí tú ves cómo indefectiblemente. es. Y eso hasta cierto punto es una manipulación del mercado, porque, a ver, ¿qué tanto incrementa los costos maltear con humo de peat o maltear con vapor? Yo no le veo la razón, pero lo cierto es que tú tienes razón. Todo whisky ahumado en igualdad de condiciones es un poco más caro que su similar sin ahumar. Y entonces eso hace que el Port Charlotte no ha estado en esta lista de recomendaciones porque se excede, no por mucho, pero ya se pasa de los 60 hacia 70 y con eso sale de esta lista de hoy, ¿no? Bueno, Pero es muy yo, bueno. no, yo no he probado Bruichladdich, pero nada más que por la descripción que nos acaba de hacer Werner, por ese rasgo particular de ser un whisky de Islay, de la región de Islay, que no tiene pit, que no tiene ahumado, yo diría, y por el precio, que vale la pena ir sí o sí por este whisky. Yo no, o sea, yo porque no he tenido acceso, en Venezuela no lo he visto realmente. Sé que es un whisky que masivamente a nivel mundial está bien, bien colocado, pero en Venezuela no lo he visto. He visto al hermano de Bruichladdich, a Port Charlotte, lo he visto acá, pero lo vi muy caro la vez que lo conseguí. Una cosa así como $120 una botella. Dije, no, ni loco. Que no los vale afuera. Sé que no es no es el No precio vale. internacional. Estaban pasados con eso, pero Bruichladdich no lo he visto, pero me gustaría ir, de hecho, hacia Bruichladdich, porque es un whisky de Islay sin pit, sin ahumar. O sea que eso ya para mí es muy llamativo. ¿Cómo sabrá un whisky de Islay que son tan ahumados, tan cargados de esas notas de turba? ¿Cómo será un whisky de Islay sin ese pit? Bueno, voy a tener que descubrirlo algún día. Y déjame decirte que la respuesta es que es un sabor muy complejo, porque es que es como haberle removido el humo, pero haberle dejado las características asociadas al humo. Wow. La salinidad, el tema costero, el tema mineral. Y bueno, y ya que estamos hablando de Bruichladdich, tengo que decir, no por hacerme una cuña, pero yo tengo un review de este Bruichladdich en mi canal. Y hay un tema muy característico de Bruichladdich que a muchos les gusta, a la mayoría de gente les gusta y a algunos no, que es un poco láctico, un poco láctico. O sea, que una forma más suave de decirlo es cremoso. Ok. Entonces tiene un toquecito como mantequilla quemada, interesante, típico. Eso ya no es tanto el producto de su geografía o de su ubicación geográfica, es más un tema de su proceso de destilado, que es Hay muy unas notas, típico de ellos. hay whiskies que tienden a dar esa nota que algunos ya la tiran un poco más quemada y dicen stuffy, pero es Sí, mantecoso, es mantequilloso. sí. De hecho, si tú me apuras mucho, yo voy a recordar, creo que no mal, que Deanston, a pesar de ser muy limpio, tiene esa nota vainillosa, lechosa, mantequillosa en algún momento. O sea, Deanston 12 va por ahí. A mí me encantó Deanston por eso, ¿no? Y déjame decirte, no estás equivocado, porque Deanston, hay quienes a ver si estoy interpretando ese nota buttery Buttery, exacto. y lo acerco hacia waxy. ¿Por qué? Porque Deanston 12 y Deanston en general, hay mucha gente que dice que se parece a Klein Lish Ah, por, bueno, ahí lo tienes, ¿no? por el tema de la cera, que es lo que tú estás, por ahí va la cosa, este es un tema de textura. Es un tema de textura, hay whiskies que ofrecen de verdad esa, y bueno, por eso que este mundo es tan apasionante, ¿no? Pero no tengamos más dilación en pasar al tercer lugar de las recomendaciones con Bruichladdich como un must que ustedes tienen que Seguro. buscar para conocer whiskies todavía de entrada un poco más caros, sí, que Glenfiddich y que Glenlivet, pero que todavía están en el nivel de entrada razonable para quienes se están metiendo en este mundo del single malt. Así es. Y si antes te ofrecí un whisky de Ayla sin peat, ahora te voy a ofrecer un whisky que no es de Ayla y que sí tiene peat. Y está, por supuesto, a no más de $50 en el mercado. Lo único que te voy a pedir a ti y a los distinguidos miembros de nuestra audiencia es que ignoren el número 18 y se imaginen un 10. Pues no tenía a mano la versión 10 años de la Check. O sea, no es que estés aquí chapeando con No, no, la no. check 18 años, ¿no? No, no, sino que es que antes que pedir la producción que nos interpusiera una foto, preferí
mostrar que de hecho físicamente la botella luce exactamente igual, el color de la Ok. etiqueta es la misma. Y imagínate aquí que en lugar de 18 diga 10 y este es la shake, que por cierto, un tema cómico es que se escribe Le Daig y se pronuncia la shake. Pero bueno, el tema de la pronunciación gaélica es tema para otro día. Ese es Bueno, cuando hagamos el tutorial acá a todos los presentes de gaélico. Vamos a hacer un de tutorial de gaélico. gaélico para Exacto, poder entender el whisky. exacto, exacto. Que mientras más tomas, mejor lo pronuncias, pero eso es un Claro. fenómeno que nadie entiende. Pero, ok, la shake está en una isla de Mull, pero no es propiedad de una destilería que se llama Tobermory, que produce whisky sin peat, y este viene a ser su versión peat. Ahora, ¿qué pasa? Este peat, a pesar de que se parece mucho al de Islay, es un tanto menos intenso y en esa medida para mí siempre me ha parecido muy interesante. Te diría yo inclusive que es uno de mis whiskies ahumados favoritos y no siendo de Islay es bastante, eso es mucho decir. Este whisky está embotellado al 46.3% de alcohol, no está filtrado, no está coloreado y cuesta no más de $50, lo cual lo pone en esta lista por todo el pecho y una buena recomendación de whisky ahumado. Te voy a Económico. decir, Werner, que la Shake es probablemente de las destilerías que yo más quiero conocer en términos del catálogo completo de productos, dado que solo he probado por un obsequio la versión de esta, creo que es un Signature Series que ellos sacaron y la tengo, Sinclair se llama, el creo. Sinclair, que Ese. es un la Shake que te combina el ahumado, es el famoso Rioja, con Correcto. tonos avinados. O sea, imagínense ustedes tener vino ahumado. O sea, Sí, señor. eso es ese la Shake. Es espectacular. Me Y muy encantó. económico, muy económico. Pero de verdad que qué whiskazo, Werner. O sea, de verdad que yo te digo, es totalmente distinto a cualquier cosa, distinto para bien, o sea, superlativamente bien, para todo lo que yo he tomado, que no es demasiado, pero tampoco es poco. Entonces, seguramente es menos de lo que tú has tomado, pero bueno, ese es otro tema. Pero de verdad que qué whiskazo la Shake, y viene NAS, o sea, no tiene declaración de edad, pero es una cosa espectacular porque se llama Rioja y es específicamente un whisky ahumado con notas de vino. Yo De digo, vino. imagínense tomarse un vino de La Rioja, pero ahumado. O sea, es una cosa espectacular, espectacular. Espectacular y siempre a 46.3% de alcohol, siempre sin Totalmente. filtrar, lo cual te da el tema de la textura, que yo siempre insisto en eso porque es que la experiencia del whisky, no, del whisky como entendemos los que queremos apreciar el whisky, obviamente. No el whisky que se tomaría socialmente con soda, o con agua, con hielo, sino el que aprecia. Y para apreciar, una gran parte de la experiencia es la textura. Y la Claro. shake tiene una textura notable. Por eso es que logró un espacio en esta lista de solo cinco whiskies naturales a menos de $50. No es fácil esa tarea, pero lo hemos logrado para ayudar a la audiencia. Creo que es una destilería además que ha venido abriéndose paso. La Shake, a pesar de que es novísima, no lo es, pero No, tampoco es como de las más tradicionales, pero está conquistando, por lo que entiendo, mucha simpatía últimamente la Shake. eso es interesante lo que tú comentas, porque está ganando simpatía entre, digamos, las comunidades donde tú y yo somos parte, ¿no? Uh -huh. Eh, y es porque cambió, no cambió de propietario, pero hace unos años cambió de política y pasó de 40 a 46.3, pasó de filtrar a no filtrar. Y cuando hizo esos cambios, inmediatamente el mercado, especialmente el mercado conocedor, no el mercado masivo, que tal vez ni se entera de esos cambios, pero el mercado conocedor empezó a admirar lo que estaba haciendo la Chequy Tobermory porque empezó a embotellar whiskies para nosotros, es decir, para quienes apreciamos ese Y a nivel buen de calidad. precio, a buen Y precio. Entonces están manteniendo el bueno, bonito y barato. O sea, es buen exactamente, precio, buen producto bueno, bonito. La botella es bonita. ¿Por qué no decir, por qué no recordarlo? así es. Cuarto lugar, don Werner. Bueno, fíjate, aquí vienen dos que tal vez uno estoy seguro que lo conoces y otro pienso que no lo vas a conocer. Entonces vamos a empezar por el que conoces. A Este ver. whisky tiene una excepción con respecto al resto de la lista y es que está embotellado al 43%, es decir,
3 puntos por debajo de donde idealmente debería estar embotellado. Pero se le perdona. Y se le perdona porque no tiene color artificial, no está filtrado y porque esta marca, esta compañía hace todo lo demás que tiene que hacer bien, lo hace bien, con el detalle de que deja el whisky a 43. Ellos dicen que es por asuntos fiscales. Ellos dicen que si subieran a 46, tal vez entonces el precio subiría porque subirían los taxes. Y bueno, puede ser. No discuto ese tema, no tengo el conocimiento exacto de esa opinión. Pero un buen whisky, muy complejo. Muchos dicen que es el Springbank de los que no consiguen Springbank. Y ya con eso te dije que este Eh, es el Ben Romack, mi Este es próximo el que consejo. genera, este es el que genera opiniones divididas para mí desde que tú me lo recomendaste. Yo compré la Sí, botella por tu recomendación, la conseguí en Venezuela, que no es económica, pero esta misma, al 15 años. Pero correcto. todavía al día de hoy, te digo, Werner, debo tener fácil 6 o más meses que no tomo un sip de esa botella porque esa botella está casi entera. O sea, no la he malogrado como debería, ¿no? Bueno, lo bueno de eso es que tú estás diciendo, bueno, déjame darle tiempo a mi paladar para llegarle al Benromac y no lo contrario, es decir, esto no me gusta. Exacto, Y eso es una virtud en este mundo, ¿sí? de, de, claro. de catar, de catar whisky. Tienes que tener un poco mente abierta. A ver, lo que no te gusta, no te gusta, no estás forzado a que te guste, pero a veces el nivel que no sé si es el caso en este caso, pero muchas veces el entrenamiento del paladar te deja apreciar notas que antes no apreciabas. Ahora, ¿qué tiene este whisky que puede ser puede dividir gustos? Que es que tiene eso que llaman funk, tiene ese aftertaste que algunos describen como de tierra, como de champiñones, como de farm, que para algunos es el sabor más extraordinario del whisky, para otros puede ser un poco más challenging. Pero Springbank puso muy de moda esos sabores y Ben Romack, por una fracción del precio, te los ofrece muy, muy parecidos. Ahora, acá tengo que hacer otra salvedad, ¿no? Ignoremos el 15, imaginémonos ahí un 10, que es el que está. De hecho, déjame chequear, pero el Ben Romack está a $45 el 10, lo cual es un precio Claro, muy porque bueno. ya te iba a decir, pero es que ese 15 no vale $45. El 15 debe estar en torno a 60 por ahí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me tomé todos los 10 años que tenía y no llegué no llegaron al show de hoy. No, estaba haciendo el tasting para poder decir si es verdad o no lo de los Exacto. 5. Y en eso, no, déjame tomar otro poquito para estar seguro. Y en eso, pues tuve que apelar Bueno, por el se 15. acabó el inventario, se acabó el No, inventario. acabo de Está inventar. bien. Pero fíjate, al margen de los gustos, aunque, a ver, podemos después al final hacer como un comentario general para irlos rankeando y tal vez ir comentando cuál es para qué gustos, ¿no? Y yo creo que podemos saltar al último, al quinto de mi lista de 5. A ver, Muy fácil de encontrar en los Estados Unidos, en Europa. No sé si es fácil de encontrar en los Estados Unidos, en Venezuela o en Sudamérica. en los Estados Unidos de Venezuela. Exacto. Así nos llamábamos. Y cuidado porque hay gente que puede pensar que nos podemos llamar así otra vez, ¿no? Así nos llamábamos y porque fuimos constituidos como una federación. Como una federación. Así Así, es, así así es. nos llamamos. Así es. Así. Pues, la próxima semana vamos a hablar sobre geopolítica. No, mentira. Exacto. Love Lomond. Loch Lomond. Esta botella es de 10 años. Puede que cambie un poco el diseño, pero esta destilería está haciendo las cosas muy bien. Tiene un 10, un 12, un 15, un 18, hay toda una gama y todos Ok. están a muy buen precio. Lo bueno es que están embotellados al 46% de alcohol, sin filtrado, sin color, y están el 12 años, no el 10, el 12 años anda por debajo de los $45. Y es muy complejo. También tiene un poquito de funk, no tanto como Ben Romack, pero yo diría, si lo fuera a describir, te diría que tiene un toque así como de licorice, como de Coca-Cola. ¿Tú, Ujú. tú recuerdas aquel whisky que intercambiamos aquí hace un par de años ya?
que era el Famous Grouse, pero era un Pure Malt. Sí, todavía me queda. Todavía lo Es, estoy atesorando allí. bueno, bueno, es bueno atesorarlo porque eso ya no existe más. Inclusive ya Edrington vendió esa compañía, o sea que literalmente Para nuestra audiencia. Ese fue el regalo que Werner me dio cuando nos conocimos hace casi 4 años y tantos, ya yo creo. digo dos, fueron como cuatro más. Sí, No, cuando nos conocimos allá en Miami, sí, hace como 4 años, sí, sí, y sí. Werner me llega con esta botella, con esta lata de Famous Grouse, pero yo veo, y yo, coño, Famous Grouse, la lata primero es como vino tinto, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿esto Sí. qué? Famous Grouse, 18 años, pero no es un blend, porque Famous Grouse es una compañía de blends, ¿no? Esto es un whisky de Malta, pero tampoco es un Sí. single malt, es una mezcla, básicamente, si no recuerdo mal, Werner, de Highland Park con Macallan. Highland Es la Park, Macallan mayoría. y Glen Rothes, que eran las tres Y Glen maltas Ross. de esa compañía, Y sí. ese whisky ya no existe. El 18 años de Famous Sí, Grouse ya no existe. Ya no ya no existe. Y existe. Werner, bueno, tuvo la gentileza de obsequiarme ese embotellado, ¿no? Todavía Bueno, lo tengo por fíjate, ahí. y me lo hace, estaba tratando de explicar Loch Lomond y me trajo ese recuerdo porque tiene algo de esa nota. Si tú recuerdas ese malt blend Ujú. de Grouse, tiene unas notas, a menos yo lo recuerdo así, como de licorice, Licorice como de es regaliz, ¿no? regaliz, Regaliz. Ujú. regaliz negro, que parece una, cuando la Coca-Cola te deja un poco de amargo al fondo del paladar, que es un poquito Ujú. tanina, ese tipo de cola oscura. Bueno, Loch Lomond tiene me recuerda mucho a ese estilo. Pero Werner, ¿de dónde viene el Lomond? O sea, ¿de qué parte de Escocia es? Es también un Highlands. Ok. Fíjate que interesante que tú hagas esa pregunta, porque ninguna de las 5 botellas que hemos ofrecido es Space Cider, ninguno. A O pesar de sea, que nosotros que en en nuestro, Highland puede que la economía esté fluyendo mejor, o sea, o por bueno, lo menos que sean más accesibles que en otras regiones de Escocia. fíjate que mi interpretación es que los sabores son más complejos. Space Side es muy predecible. Space Demasiado. Side, Muy y no frutica. significa, eso no significa es malo, para nada. En Space Side, de Space Side han salido las marcas más famosas, incluida Macallan. Exacto. Pero es porque uno de los objetivos de este ejercicio de hoy, uno es que estén dentro de un presupuesto, obviamente. Ese fue el objetivo primordial. Pero el otro objetivo es ofrecerle a nuestra audiencia complejidad en sabor y en características que no van a encontrar fácilmente en lo que están acostumbrados a comprar. Y entonces, Totalmente. fíjate que nos hemos ido sin querer a pequeñas islas como Mull, donde está la Shake, o a los Highlands. Y bueno, yo, como ya se ha hecho costumbre, yo traje un comodín, traje una mención honorífica. Porque siempre ocurre, Werner, siempre ocurre que nosotros tratamos de hacer top 5 o top 10 y siempre es poco. Siempre hay Siempre un poco. más. Así es. Entonces Werner siempre, bueno, trae su comodín debajo del brazo porque dice, bueno, para no dejarlo, pues es que ya es como, da como cosita que son solo 5, vamos a poner uno más, pues. Entonces, ¿cuál Vamos a es poner ese nomás. sexto? Y yo digo y este había que ponerlo. Y te acuerdas que cuando hablamos de Macallan en el podcast pasado, yo mostré un Macallan de 12 años a 55% alcohol. Y Ujú. es una excepción a la regla y bueno, un buen producto. Bueno, ahora esta también un poquito es una excepción a la regla, en el sentido que este es un whisky que se sale de los cánones normales de edad, pero en este caso se fue para abajo, Ujú. declaró una edad joven, que generalmente los whiskies no declaran, pero le mantuvo el alcohol, el nivel de alcohol alto y resultó en un pequeño tesoro de la isla de Ayla y no es otra cosa que el Ardbeg 5 años Wibiscus. Qué whiskazo. Ese lo mantuve y ya no lo tengo ni lo Hasta que mantengo, ya se fue, ya se fumó, se evaporó. se evaporó. Fíjate tú, 47.4% de alcohol, natural, sin color, sin filtrado. Bueno, a ver, la audiencia dirá, 5 años es un whisky muy joven. Pero es que al final, y hemos hablado ya en estos programas sobre la maduración, tú puedes tener unas barricas cansadas y poner 12 años una barrica cansada y esa maduración no sirve para nada. Exacto. Cuando las barricas son las correctas, 5 años pueden ser no solo suficientes, sino el punto perfecto para este producto. Bueno, yo te diría que aquí, y como también hay otra cosa de considerar, que el humo
no viene de la madera, viene del grano. Mientras más maduras un whisky ahumado, potencialmente va perdiendo peat. De manera que aquí tienes el humo en su mayor expresión, a corta edad y en una calidad de embotellado muy buena. Y ahora viene lo bueno. $54 en el mercado donde yo me encuentro, que para lo que esto es, está muy, muy bien de precio. Sí, yo lo compré en Madrid la vez que estuve y lo debo haber comprado como en $60 al cambio. Sí, eran como 50 euros, una cosa así, 50 y algo euros, exacto. Pero qué whisky tan bueno porque se cumple exactamente este precepto que tú estás diciendo, que el humo está domado, pero no está tan domado, o sea, no, está en su efervescencia perfecta. Está en un punto en el Yes. que la imagen que hay de ese whisky es que tú tomas eso y es como comer parrilla. Y es así. O sea, Así es tan delicioso. O sea, porque al mismo tiempo es dulce, pero es como comer carne a la parrilla. O a sea, la es parrilla, sí. impresionante. Es Tú sabes buenísimo. que hay este nuevo, bueno, relativamente nuevo sabor en el espectro de sabores que es el umami, ¿no? Umami. Y, Ajá. y tú lo que has descrito ahí perfectamente es que en este whisky hay dulce, hay un poquito de salado, pero hay un fuerte nota de umami, que es que esas notas cárnicas como de carne a la parrilla, sal, muy interesante, realmente muy complejo A y mí me muy encantó económico. para lo corto para lo corta de su maduración en barrica. O sea, te digo, a mí me fascinó ese whisky, lo repetiría 400.000 veces por ciento. Y por supuesto que para mí fue la puerta de entrada a Arbeck, ¿no? O sea, ahora yo quiero Sí, yo quiero el portaforio completo de ah, Arbeck, que no es exacto. nada económico, pero tampoco es inalcanzable y es muy bueno, es muy bueno. Y yo no sé si tú ves aquí sobre mi hombro derecho. No sé si se Ajá, alcanza a ver un Arbeck 10 Cast Strength. A ver es si que lo está que hace. vamos a ver vamos a ver si lo conseguimos a mostrar en cámara. Mire, está Arbeck, hablando de Arbeck, Arbeck 10. Cast Pero este es Strength. Cast Strength. ¿Esto viene a cuánto? ¿A 60? Esto viene a 61.7. Qué delicia, Esto, qué delicia. esto, esto sí es una experiencia, de verdad que sí. Sí, yo tengo esa tarea conmigo mismo, que es la de Arbeck 10. Todavía no he probado el Arbeck No, 10. imagínate. Todavía no. Y luego ya lo otro que tú me dijiste, Hugedal, todo Sí, eso. bueno, la verdad que Arbeck tiene, lo que pasa con Arbeck es que tiene, sabes que Arbeck y Glenmorangie son la misma compañía, es Louis Ujú, Vuitton, Moët Hennessy. ujú. Esta gente, yo creo que pecan los dos del mismo problema, que es que hay muchos, cada año te están sacando nuevos y nuevas embotellados, al punto que ya casi que confunden al mercado. Lo bueno es que ellos mantienen el core, que en este caso es el 5, el 10K Strength, y después tienes el Ugadal y el Cory Brecken, y esos 5 siguen siendo los 5. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ignorar tantos los que salen limitados cada año y enfocarse en esos 5, y son todos muy buenos, la verdad que sí. Son todos excelentes aparentemente. Werner, si tenemos que hacer una nota general para recapitular qué buscar en estos whiskies de entry level, pero que no por eso son despreciables, sino que todo lo contrario, sino que son muy apetecibles estos 5, 6 que nos has dado el día de hoy. ¿Qué es lo Bueno, que fíjate, yo voy a recapitular lo que a mí me queda de la lección del día de hoy? Por un lado, huir, huir por la derecha de los whiskies embotellados al 40%. Sobre correcto. todo eso, incluso ese es un parámetro que yo pondría por encima del tema del color, de si está coloreado o no artificialmente con colorante caramelo. O sea, no me ceñiría tanto a eso, sino al tema de huir del 40%. Eso es muy importante. Por eso es que estamos tratando de hacer este conteo también para salir de Glenfiddich y de Glenlivet, porque ambos en sus presentaciones base vienen al 40%. Entonces, claro, estás tomando un whisky de Malta, pero estás todavía anclado en el paradigma del 40% del que nosotros nos hemos convertido en acérrimos enemigos en estos podcasts, porque si usted se mantiene, amigo, amiga, en el 40%, usted no va a paladear nunca ni la mitad de la experiencia del whisky de Malta, ni la mitad. O sea, es que no, yo creo que ni el 20%, te estás quedando cortísimo. Estás cambiando algunas notas de sabor, pero te estás quedando pensando dentro de la caja. No estás saliendo de la caja, te estás quedando allí. Entonces, ese es un parámetro que comparten todos estos 6
que hemos mencionado el día de hoy, que tú has mencionado amablemente el día de hoy, todos por encima del 40%. Luego, tú hablabas del color también. El no filtrado al frío, que creo que la mayoría lo tienen ese proceso, Todo. Sí. eso impacta muchísimo también en el tema del gusto del Textura. whisky, en la textura, exactamente. Y luego ya estamos también en un asunto que tiene que ver con, quizá, vamos a decirlo así, algunos más, otros menos, pero de ir hacia destilerías no tan conocidas, no tan, vamos a decir un término un poco feo, no tan prostituidas, que no están tan en boga, sino que son algunas de ellas más que otras de nicho, pero que todavía son disponibles. Eso es el último punto clave, de que hay cierta garantía de disponibilidad en todos los productos que tú has planteado hoy, aunque las destilerías no son las más conocidas. O sea que se da la paradoja de que aunque no es lo más popular, no es el producto más mainstream, tienes allí una disponibilidad importante. Entonces, bueno, no sé si tú quieres acotar algo más sobre esas No, yo creo características que hay que buscar. Yo creo que esas son las características dado en el clavo ahí. Tal vez para de las 6 que dijimos, ¿no? Yo creo, ¿cuál es el objetivo? Bueno, para un whisky suave, ojo, estoy usando la expresión suave en términos relativos, ¿sí? Pero digamos, para buscar sabores suaves, armoniosos, florales y perfumados, Glencairn, 10 años. Para buscar un sabor interesante, cremoso, láctico, salino, pero sin humo, sin duda alguna, Bruichladdich, 10 años. Si queremos peat, no hay mucho más que decir. Aquí hay dos monstruos de altísima calidad de peat, que son Ardbeg y y Ardbeg. Lachey. Y después, para un poquito de funk, para salirnos de lo cotidiano, para probar algo, a ver si nos gusta, para hacer un ejercicio ya científico, Ben Romack y Log Lomond. Yo creo que ahí están con eso ya hemos dado los seis a buen precio, los 6 embotellados al natural, pero 3 categorías de sabor en esos 6. Yo creo que la entrega del día de hoy invita a que sigamos viendo esto como un camino en construcción, es decir, una ruta transitada o que está siendo transitada, que está en progreso, ¿no? Entonces, probablemente nuestras próximas entregas van a ser ir un escalón más arriba. Ya cuando te quieres poner quizá un buen tema, aquí lo doy para que lo apuntemos en conjunto, Werner. Un buen tema es cuál va a ser el primer single malt caro que me voy a autorregalar en la vida. O sea, cuál debe ser uno solo. Entonces, no va a ser uno solo, jamás. Es imposible que sea uno Bueno, solo, pero un par probablemente de allí va a haber un comodines. intercambio. Traemos un par de comodines. Traemos varios comodines, exacto, varios jokers ahí debajo de la manga, y entonces ahí vamos a ver cuáles son, cuando ya usted quiere dar lo que se llama pues un gusto adquirido, ya cuando usted está, bueno, ha transitado toda esta ruta y dice, ahora yo quiero ir a las grandes ligas, yo quiero ver qué se siente ser, no sé, Juan Soto, qué se siente ser Aaron Judge, qué se siente ser David Ortiz, yo quiero ver eso. Entonces usted agarra y le toma la nota a las recomendaciones de Werner en ese probable próximo episodio de estas entregas, ¿no? Y yo creo que le estoy dando vueltas a esa idea, que me parece muy buena idea, porque claro, vamos a ese whisky de grandes ligas, pero habrá uno ahumado, habrá uno en sherry, habrá uno en ex-bourbon, y entonces ya por ahí le damos a la audiencia los grandes ligas, pero por liga, ¿no? Lo que le vamos a anticipar, bueno, que yo me voy a anticipar, es que lo más probable es que Werner en ese listado nuevo que va a traer no va a tener un Macallan. O sea, porque lo más probable es que mucha de la audiencia diga, bueno, si usted quiere brincar ya, es Macallan. No, lo más probable es que no sea Macallan porque Macallan tiene una cantidad de características que ya nosotros hemos desnudado, que hemos derribado, ¿no? Entonces, Claro. creo que no va a ser Macallan, aunque sea muy caro el Macallan y todo lo demás, no va a ser Macallan. No, es que nuestra audiencia viene aquí para averiguar cosas más complejas, no lo que está muy fácil en el mercado. Exactamente. Mira, Werner, yo quiero cerrar el episodio de hoy que ha sido fantástico y le ha pasado súper bien, recomendándole a todo nuestro público en conjunto que vea tu canal en YouTube donde sigues haciendo las recomendaciones Sí. individuales de cada uno de los destilados, de cada uno de los embotellados. El canal de One Glass Man Show, que está acá en YouTube, y también pueden buscar a Werner en TikTok, Instagram, de One Glass Man. Como dice allí el usuario que ustedes están viendo aquí,
ese usuario es el usuario de Werner en todas las redes sociales para que lo puedan seguir también. Werner yo creo que es uno de los mejores fotógrafos de botellas que hay, porque el Instagram de Werner es una especie de saludo a la estética de la botella. Es una cosa impresionante las fotos que toma, y siempre tiene en ese Instagram presentaciones interesantes, porque hay botellas que yo no había visto nunca y las descubro en el Instagram de Werner. Y yo, coño, mira, hay allí, no sé, hay un Glenallachie especial, todo eso está en el Instagram de Werner. Werner, te mando un fortísimo abrazo y te agradezco por tu tiempo, de verdad que sí, por habernos dispensado este rato tan agradable y tan instructivo al mismo tiempo. Gracias a ti, Neomar. Siempre es un placer, primero, hablar de whisky, segundo, compartir con amigos como tú, y muy agradecido con nuestra audiencia, con tu audiencia, que nos presta su atención en estos temas, porque nos encanta poderlos compartir. Muchísimas gracias. Bueno, nada, así que ya lo saben, bueno, les esperamos de nueva cuenta cuando hagamos una nueva entrega de este tipo de programas. Es un gusto para mí realmente que nos acompañen durante este rato. Y bueno, les recomiendo que si gustan de estos espacios, bueno, se suscriban al canal, activen las notificaciones, nos dejen comentarios. Los comentarios son muy importantes en este. Hemos descubierto comentarios interesantísimos en los anteriores. Así que bueno, bienvenidos todos esos comentarios y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.